es que después de los 12 años, mi hija me empezó a odiar. Yo no sabía nada. Es más, yo no sabía si quería estar embarazada. Claro, y uno no sabe cuándo ocurren estas rupturas que hacen que las madres y las hijas empiecen a odiarse sin darse cuenta. A mi hija no le gustaba ni siquiera decir que era mi hija. Amables Impertinentes llega a ustedes a nombre de Apple Tower, construyendo confianza, concretando sueños. Diluxus, vende tu casa, maximiza tu venta. Dr. Edwin González, vive tu salud y estética con experiencia médica. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, Dios mío. No, bueno, a mí me da risa, mami. Tú siempre tenías una frase que decía, es que después de los 12 años, mi hija me empezó a odiar. Ay, no era que me odiabas, hija, sencillamente que no es la niñita que está pegada de tu falda, que está así como que, mami, 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 mami. Después de los 12 años, mi hija como que ya no me quiso más. Pero tú no entendías lo que iba a pasar en la adolescencia. Absolutamente no, mami. Absolutamente no. Yo soy la mamá menos preparada que existe en la vida. No, a mí me encanta que eso te haya pasado. ¿Sabes por qué? Porque me lo repetiste tanto que yo cuando fui mamá dije, esto no me va a pasar con mis hijas. Bueno, o sea, entonces, claro, primero tuve que investigar, saber por qué ocurría eso. Y es que es el momento en donde ellas buscan como su propia identidad. Ya el amor de madre, sus valores, ya eso está metido en la computadora y eso se da por sentado. Pero el problema es que empiezan a buscar, como dicen en inglés, fit in, tratar de encajar entre sus amigos. ¿Dónde es que me identifico yo? ¿Cuáles son mis amistades? ¿A quién me parezco? Quiero ser aceptado por mis amigas. Y entonces van buscando como su lugar en el mundo y ese amor ajeno, externo. Pero después ellos hacen como una comparación. Esto se parece a lo que yo conozco. Tal. Entonces, inconscientemente, uno siempre está como mamá y los valores de casa, pero en ese momento a tu mamá no te quieres parecer porque implicaría no parecerte a tus amigos. Es horrible porque primero que uno no aprende a ser mamá, sino en el proceso. En el caso tuyo, hija, cuando tú empezaste a ser mamá, eras súper madura, lo querías, lo buscaste. Yo no, yo salí embarazada a los 18 años, yendo para 19, y lógico que iba a salir embarazada si no me estaba cuidando. Entonces, quedas embarazada y tú dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces tú amas a ese ser porque es tuyo, pero no porque te enseñaron o porque viste que tu mamá era una buena madre, pero yo no sabía nada. Es más, yo no sabía si quería estar embarazada. Claro, y uno no sabe cuándo ocurren estas rupturas que hacen que las madres y las hijas empiecen a odiarse sin darse cuenta. Por eso es que dicen amor y odio, las relaciones de las madres que son como tan revueltas, ¿no? Y de eso estamos hablando. De eso es lo que vamos a hablar. Y de eso trata este programa que estamos haciendo nosotras, que es de verdad que es una tremendura, hija. Bueno, tremendura y de gran responsabilidad, porque le vamos a decir algo. Esto de Amables Impertinentes empezó precisamente por unas amigas que teníamos que tenían muchas relaciones con sus mamás, que estaban muy fracturadas. Tóxicas. Sí. Y de repente nos veían a nosotros celebrando en una fiesta y tú les preguntabas por su mamá y que no, mi mamá es insoportable. Ay, ¿cómo me gustaría tener una mamá como la tuya? Y a mi mamá le decían, qué chévere que tu hija quiera salir contigo y te lleve a rumbear. Tu mamá te saca. No, sí, y yo, nosotros nos gusta estar juntas y compartimos y más bien no sabemos dónde callarnos. Es verdad. Porque hablamos mucho. Entonces, un poco de eso trata, ¿no? Yo siempre he querido hacer algo con mi hija, porque imagínate, siendo una profesional como ella es y yo también siendo periodista, pues me encantaba poder unir estas ideas o los sueños y ver qué podíamos hacer juntas. Claro, no, y ayudar a otras, porque nos dábamos cuenta que la relación madre-hija estaba fracturada. Exacto. Y eso es lo que siempre nos hemos cuestionado. ¿Dónde nace esto? Y teníamos una, gran prima, tía, familiar, que era Mariela Michelena, sí. que ella hablaba mucho de estos temas y nos encantaba escuchar como la raíz del problema y sabíamos que había una raíz mitológica que después seguramente podemos hablar con alguna profesional que nos los cuente, pero lo siento es que uno decía, bueno, yo tengo esta competencia con mi mamá. Yo le escuché a ella decir que había competencia entre madre e hija, entonces uno se lo cuestionaba, mi mamá decía, no. Sin embargo, me acuerdo, mami, yo no sé, a ver si te recuerdas de esta anécdota. Una memoria que hay cosas que yo no recuerdo. La vejez.
Mira, Yo no me mi acuerdo. mamá era ya una celebridad en Venezuela, una periodista que Ok, mucha gracias. gente le gustaba. Estábamos en una discoteca que era la discoteca que estaba de moda. X. Yo tenía 15 años, coleadita ahí, rumbeando con mi mamá. Y 36 me tendría yo. acuerdo que mi mamá arrasaba. O sea, todos los tipos que podían haber sido como para mí, le echaban los perros a mi Dios mamá. mío, que a la gente le gustan las viejas. Bueno, no, porque eras una mujer muy Era celebridad, atractiva. era celebridad. No. Entonces yo siempre he pensado que no, mi mamá levanta más que yo. ¿Y te No, acuerdas cuando chica. conociste a Santiago? Que hubo también una Santiago, gran... Santiago Duarte. Mira, mi esposo, cuando conoció a mi mamá por primera vez, que éramos novios, me empieza a hablar de mi mamá después y que, qué bella, tu mamá. Qué Y yo, cómico, como ya hija. estaba acostumbrada a que tú te los levantabas, yo le decía, si quieres le echas los perros a mi mamá, a mí no me importa, ya estoy acostumbrada. Pero Y es como él una competencia, hija. se sintió ofendido, o sea, que sin querer, porque yo no lo vi como, o sea, yo lo vi como una competencia que ya yo había perdido, mami. Debo confesarte. Dios mío, ay no. qué Yo pena. había perdido esa batalla porque ya yo lo estaba entregando como que, bueno, no, si le quieres echar los perros a mi mamá. Ay, mami, estás loca. Mami, y él se ofendió, dijo Claro. que qué loca. Y yo le decía, no, pero es que siempre nos ha pasado. Mi mamá siempre ha levantado mucho y los tipos terminan echándole los perros a ella. O sea que sin quererlo, muy así como abajo, uno veía que había una competencia. Y ahí viene lo del yo no querer utilizar tu nombre, no por competencia. Bueno, vamos a repetirlo porque no sé si se acuerdan, los que vieron el primer programa, decíamos que yo, bueno, le da Santo Domingo, a mi hija no le gustaba ni siquiera decir que era mi hija. Y yo decía, ¿pero por qué, hija? Bueno, porque obviamente es como cuando tienes un árbol gigante Ay, mi amor, con gracias, una pero gran no. sombra No. y tú quieres tener tu propio árbol y generar tú tu propia sombra, Claro, hija. que hoy en día me pasa con mi hija, que ella tampoco quiere decir mucho que es hija de uno, no me taguee, no me enseñe, para ella lograr su propio nombre, que también lo está haciendo en su universidad y con su carrera, porque ella quiere ser como que eso, sentirse satisfecha de que no lo hizo porque es la hija de, ni por palanca, sino porque tú sabes que tú podías y tienes tus propias herramientas. Entonces, eso a la vez es bonito. Bueno, tú sabes que el essay de ella de la universidad fue así. Sí, Que dijo, contando la historia empezó de su madre. diciendo, yo no me quiero, cuando yo iba a ser grande, yo no me quería parecer a mi mamá. Wow. Si yo me tomo eso a personal, puedo sentirme muy frustrada. Claro. Pero cuando yo sabía de qué lugar venía, que es del lugar de la admiración, lejos del odio, Claro, me lo tomo como un cumplido. bello. Amigas que nos están viendo y amigos que nos están viendo, la verdad es que esta idea de hacer un programa mamá e hijas surge tiene muchas razones, pero en el caso mío particular, yo le decía, Verónica, yo escribo libros para otros. Yo no entiendo por qué estos conflictos tan grandes entre madre e hija. Si yo hice 2 historias de madres con hijas o de mujeres, por lo menos 10 tenían conflictos con su mamá. Hija, conflictos serios de llamar a la mamá tóxica. No, yo no puedo con mi mamá. Entonces dijimos nosotras, bueno, podemos tener diferencias, pero tiene que haber un punto en donde la mamá y la hija se encuentren, se comuniquen, se quieran, se apoyen, Bueno, tú se sabes curen. que eso te iba a decir, leyendo un poco sobre el tema, cuando iba a ser mamá, me daba cuenta que los primeros años de la mamá y su presencia en el hogar es fundamental para el resto de las relaciones que ese ser humano, niña, niño, va a tener en la vida. Claro. Y por eso es que es tan necesario que sí lo vea. Porque yo me acuerdo que tú criándome me decías mucho cantidad y versus calidad. Sí. Que tú dabas más calidad que cantidad. Y yo pensaba que eso en ese momento mí me funcionaba, yo creía. me sonó como lógico. Y hoy en día he escuchado a los psicólogos decir que no, que el niño los primeros 5 años de su vida Tiene que estar. necesita ver a su mamá. Incluso en Japón, los trabajos tienen guarderías dentro de los trabajos Wow. para que la mamá cada cierto rato vaya a ver a su hijo y el niño sienta la presencia de la Sí. mamá, porque si no, se genera lo que es el síntoma o la herida del abandono. Ay, Dios que mío. por eso yo digo, yo tengo la herida del abandono. ¿Por qué? Porque yo sentí que si bien hoy lo entiendo, no es un reclamo, No, para nada. yo lo entiendo como que tú tenías que salir a trabajar y Sí. ya contarás tu versión. No, Me dio otro tipo de herramientas de que uno tiene que luchar por sus sueños como mujer.
y no necesario tienes que sacrificarte por los niños. Y tenías a mi abuela que también te ayudó, Tenía a las dos abuela. Mira, abuelas, en las Venezuela tías. uno tiene abuela, uno tiene nanny, uno tiene esposo, porque tu papá era un tremendo compañero. Y yo tenía un horario. Hasta los 5 años yo trabajaba, no trabajaba en televisión, Radio de Caracas o así grandote. Yo trabajaba en el Consejo Supremo Electoral y me tenía un horario, pues tenía un horario de 9 a 4 de la tarde. Entonces para mí era importante y por eso te digo lo de la calidad, perdón, la calidad versus la cantidad. Era llegar a la casa y llevar a los niñitos al parque, era estar con ellos en ese momento de calidad, 100%. Hoy en día me da mucho dolor ver a mamás que están con tus hijos, pero no están presentes. Tú las ves con el teléfono, párale, y el niñito ñe, llorando, y el niñito, y tú dices, esa no es una presencia de mamá. Claro, porque tampoco cantidad per se significa que vas a Claro, ser no, una buena es mamá. presencia, yo creo que eso es importantísimo. Sí, porque hay mamás, Importantísimo. como dices tú, que están todo el día, pero no le Pero están prestando atención. bravas, frustradas, Exacto. no están con el niñito. ¿Por qué? Porque no han desarrollado su otra parte. Yo creo que es un balance, mi amor. Y como hablábamos, por ejemplo, en tu caso, y yo digo que no hay mejor mamá que mi hija con sus hijas, es una cosa que yo nunca había visto, la entrega, aunque ella es profesional, pero ella supo manejarlo de una manera que quizás yo no, porque no sabía ni aprendí ni nada, pero o uno trató de dar lo mejor que podía dentro de lo que uno tenía Dentro como de las herramienta. herramientas. Entonces, yo digo, uno salió en mi época, mi generación, que no se cuidaba ni tomaba pastillas, uno salió en estado y cuando, ¡ah! Estoy embarazada, ay Dios mío. Mi amor, no era como el caso de usted que sabía incluso lo que venía. Yo no sabía que iba a tener varón o niña. O sea, en el caso del primer hijo. Entonces tú dices, bueno, tú te la juegas y tú vas ahí. ¿Y qué es lo que te nace? Yo creo que no existe el instinto maternal. Pero en mi caso, que mi mamá había tenido 11 hijos, yo amaba a esos bebés que vinieron. Y dentro de lo que cabía, pero que yo quería ser mamá, no. Sí, Yo no quería ser fue mamá. algo que A los 18, planificaste. 19 años, a los 21, a los 19 tuve el primero y a los 21 tuve la Te segunda. estabas graduando, ibas con No, el no, niño a no. presentar los exámenes. Contigo, mi amor, contigo. A los 21 años, más de un examen, y te caíste de cabeza y te rompiste. ¿Por qué? Y yo decía, pero qué mala mamá. Bueno, porque tenía que presentar un examen, lo presentaba oral, porque no tenía con quién dejarlo. Me llevé a mi muchacha. Y después, cuando trabajé más adelante en Radio Caracas con mi muchacha, entonces uno dice, uno hace lo que puede Sí. con lo que tiene. Y yo respeto a las madres que deciden, bueno, me voy a quedar en mi casa hasta que Dios quiera, hasta los 10, que el niño crezca. Pero también respeto a las mujeres que dicen, yo quiero las dos cosas, quiero ser profesional. Hay un balance, ¿verdad? Sí, bueno, eso fue lo que tú me enseñaste y yo lo traté de hacer. Sin embargo, como lo dijimos, o sea, yo puse por encima la maternidad y si iba a aceptar un trabajo, trataba que me encajara de manera que si ellos estaban en el kinder, yo los buscaba a las 12 una, que era cuando ya yo regresaba, entonces como que nunca sintieron mi ausencia, Claro. sino que estaban jugando por 3, 4 horas y cuando yo regresaba, estaba con ellos. Si tenía que Qué ir a rico. hacer casting, me la llevaba. Entonces, eso ayudó muchísimo. Obviamente, después contraté una persona porque yo no tenía hermana, tú estabas por Chicago. No tenía abuela, no tenía madre, no tenía tía. nada de esa gente que estaba dedicada, porque también ese es otro tema. Hoy en día las abuelas no son tan abuelas, es decir, tienen Gracias su a Dios. propia vida, Gracias a tienen Dios. su propia agenda. No, yo estoy feliz por ella, yo lo respeto porque yo el día de mañana voy a ser abuela y es como que ya vaya, yo crié, Claro, organiza, yo te puedo ayudar, yo puedo Así seguir es. siendo tu apoyo, pero no es mi responsabilidad. Y creo que eso sería otro buen tema, ¿no? El tema de cuando le lanzan a la abuela la responsabilidad Que de la eso no niña. puede ser tampoco, Y porque que no puede ser porque la mamá tiene que vivir su etapa con su hijo, es si esa lo conexión quiere, única. si lo decidió, mami. Bueno, si lo tuvo ya tienes que asumirlo. Asumirlo, sí, pero hay quienes no lo asumen, mi amor. Porque por eso, o sea, no es un mandato divino de que todas las mujeres digan, yo voy a ser mamá y entonces, y les encante. Mami, No, muchos no lo les rechazan. encanta. O viene porque, bueno, hay que tener hijos, porque hay que casarse. ¿No? Y entonces resulta que tiene el muchachito y tenía mucha ilusión, pero resulta que es un peso. No todo el mundo está preparado para ser mamá. Y no solo eso, sino que tú decías en el anterior que nos exigíamos como mujeres ser además excelente Perfecta. mamá y excelente profesional, Claro. porque ahora es como que la sociedad te exige salir a trabajar, a producir igual que el hombre, pero también siendo mamá. Exacto. Entonces, en ese querer ser una gran profesional, no solo pierdes oportunidades por ser mamá, sin duda alguna, pero tienes que saber que eso es un balance, Claro. sino que también estás como que te está quitando de tu tiempo. Pero yo
diría, porque claro, tú quieres salir adelante para brindarle el mejor futuro económico, entonces estás estudiando, trabajas, tienes como 1000 trabajos para darle ese futuro y a veces yo digo, pero el futuro es ahorita, estos añitos. Eso, mi amor, eso es que porque una después belleza se que uno la va, aprenda. después sacrifica, después estudia más, pero ahorita con que cumplas las necesidades Es verdad, y mami. puedas estar ese tiempo con tu hijo, para mí es invaluable. Eso Y, bien. y tú dices algo que a mí me encantaba, que era niño chiquito, problema chiquito, niño grande, problema grande. Y eso después no es grande, es gigante. Gigante, es verdad. Gigante. Entonces cuando tú ves que hay niños que están como descarrilados por la vida, haciendo cosas que no son, tú sabes que el problema estuvo en Fíjate, la pero infancia. siendo mujeres y siendo, digamos, solidarias con las mujeres que nos están viendo, bueno, mira, no es fácil ser mamá, hija. No es fácil ser mamá. No, es que no no es nos fácil enseñan. ser mujer. No es fácil con todos estos roles, por fortuna hoy en día. Primero existe la información que uno puede prepararse para ser mamá. Yo no me preparé, yo no leí nunca un libro. Y eso no es excusa, pero me preparé para otras cosas después. Pero es como entender. Y si esa mamá o esa mujer tiene problemas, porque por todos esos vacíos, por todos esos abandonos la dejaron, búsquese ayuda, mija. Búsquese ayuda y no siga con ese calamar. Mira, tú sabes que yo indagando un poco en el tema esa de la herida, que me llamaba mucho la atención Ajá. de cómo se va desarrollando y cómo es como una especie de bola, encontré algunas razones por las cuales surgía. Uno era ese del abandono, cuando de repente tú no has estado lo suficiente y dice que es muchísimo. O sea, que la gran mayoría de personas sienten ese abandono. Y esto lo decía una psicóloga más mayor, imagínate, donde en la Claro. época que las mamás se quedaban un poquito más en casa. Hoy en día yo siento que eso va a ser una herida que Total, por que lo no se va a menos quitar. 99% de nosotros vamos a sentir de alguna manera por no tener la mamá las 24 horas donde yo la pueda ver. Es complicado, yo sé. La segunda es que después generan como una especie de dependencia de la mamá, Oh, donde el niño ok. no hace nada porque la mamá le quiere resolver la vida en todo. También. Entonces hay un momento en el que el niño dice, epa, yo quiero hacerlo yo sola, pero la mamá, tratando de ser una excelente mamá, No lo deja no deja crecer. que el niño lo haga. Sí. Entonces, a mí me tocó por una profesora que me decía que Salma, yo me ponía con ella a hacer la tarea porque vino la inmigración, Sí, había para que que sentarse entendiera el con la inglés, niña a la hacer cosa. la cosa, el inglés, el español. Y un día me dijo, tú sabes que tú haces la tarea con tu hija, pero por supuesto, la mamá orgullosa. Mamá perfecta. Me dice, no lo hagas. Haz otra cosa mientras ella hace la tarea, porque llega el examen y voltea a los lados a buscar la aprobación de su mamá Sí. de que la respuesta que escribió es la correcta. Pero Bueno, entonces no esa importa. aprobación, entonces me acuerdo que después vino el COVID y había que hacer otro trabajo y todos estábamos incendiados durante el COVID haciendo nuestras actividades. Y le dije, ay, no sé, haz ese robot tú, no sé. Yo decía, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si ahorita tienen que ¿Qué ser pasa? solidarios. Que pierda la clase del robot. robot. Mami, es el mejor trabajo que esa niña ha hecho en su vida y del que ella se sintió más orgullosa porque lo había hecho ella. Y ahí entendí que había que dejarlos. Tú dijiste una palabra que es la aprobación. También entre las investigaciones que uno hizo ahora, porque yo de arte no hice ninguna investigación. Sí, para más o menos canalizar este tema tan complejo y tan maravilloso. Los hijos siempre están buscando la aprobación de la mamá. Porque desde que están aquí, están así como que... Mira, y leí una cosa que me llamó la atención. Cuando la gente va a un show de televisión, dice, ¡Hi, mom! ¡Hi, mom! Siempre es como, mira, estoy en la televisión, mamá. Y siempre no dicen, ¡Hi, dad! Dicen, ¡Hi, mom! Porque los niños están, no, No, pero- solo idealizan. No, pero a la hasta los mamá. adultos. Sí. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Bueno, mami, después de grande, te atraviesa la Oye, cámara mamá. y dice, ¡ay, mom! Porque siempre estamos buscando la aprobación de esa mamá. Más que la aprobación, el amor. El amor mamá, constante. lo estoy haciendo bien. Porque la mamá, imagínate, estás conectado desde aquí con tu bebé para siempre, después lo sueltas, el bebé trata de crecer y caminar y más o menos andar y bueno, y sobrevive o vive. Yo siento bueno, entiendo ese síndrome que puede existir en muchas personas del abandono, pero uno dice, estoy aquí. Mi mamá tenía 11 muchachos, yo soy el número 10. No, tú tienes que tener el síndrome del abandono Absolu- porque sí. Absolutamente no. Absolutamente no. Y tú sabes por qué. Y por eso quiero hacerte la acotación, no para hablar de mi familia que es muy grande. Es porque tuve otras personas que estaban conmigo. O sea, yo nunca me sentí sola. Mi mamá ocupándose de los que podía, de los más chiquitos. Y a lo mejor yo, como era hembra, porque eran muchos varones y solamente tres hembras, le encantaba a su niñita, ¿no? Pero tenía mis hermanos.
mis hermanos mayores, todos me dieron algo distinto. Uno, la música, otro, la lectura, otro, agárrame a puño, yo soy un machito peleando. Entonces, uno agarra esos sustitutos de amor, si no es la mamá, es alguien más. Bueno, de repente está mi tía Soledad, que fue la hermana mayor que se encargó Se casó de ti, también a los 18, se fue temprano. me pero dejó a los también 8 cargada años. contigo. Pero Sí, bueno, no, alguien cargaba sí. conmigo. O sea, que de alguna manera, hija, o sea, yo no he sentido eso y no puedo Pero cuestionarlo. en que tú no lo sientas no, No quiere significa decir que que nadie lo lo otro. va a tener. Y de ahí viene esa herida, porque estamos hablando de la fractura en las Claro. relaciones de la mamá e hija. Entonces Ok. viene herida, la dependencia, y hay algo que se llama la idealización. Ok. Al principio idealizamos a la mamá Claro. y de repente en la adolescencia empiezas a verle los defectos. Total. Y empiezas a ver, epa, pero mi mamá no es tan, y porque ya empiezas a verla más como un ser humano. Claro, Pero entonces claro. empiezas a criticarla. Claro. Porque además ya tienes más conocimiento tú y sabes como que, epa, eso de tomar todos los días como que no es buena. No Mi está mamá bueno. como que es alcohólica. ¿Entiendes? No eres Sí. tú, pero hablando. Sí, o sea, claro, claro. entonces ya empiezas a desmontarla de ese pedestal y eso también genera una fractura. Cuando empiezas a Claro, descubrir claro, claro. mentiras. Cuando empiezas a descubrir al otro ser humano que está lleno de defectos y no como creías que era perfecta. Eso es Entonces, verdad. eso también Eso es era verdad. importantísimo. Y después hay dos puntos que me encantaron porque es ese donde viene la anécdota de los 12 años, Ok. donde ella me amaba y después me odió. En ciertos aspectos hay padres que quieren que tú vivas la vida que ellos no vivieron. Ajá. Esa mamá que quiere Ay, que la la casa niña... que no tuvo, O el no, carro que no o la, tuvo. la niña que quiere, no, tienes que ser artista y la niña no quiere ser No, artista. artista. Es la mamá que no fue artista, que no pudo cumplir su sueño y le impone una carrera, bien sea de médico, de ingeniero, y el niño lo que quiere es bailar danza. Dejen al niño descubrir su propio sueño. Eso es. Pero hay madres con las hijas que es como su sueño no terminado, se lo imponen a la hija. Y también ahí viene eso que es que de repente te quieren dar sus características y empieza un choque porque tienen En el características. caso de nosotros no pasó así. Yo no te No. quería dar ninguna característica y tú eras tan No. rebelde que yo no quiero ser como mi mamá. 100% No y quiero se, y ser se- como ella, ni parecerme a y ella, se estableció ni ser desde el periodista. principio. Y entonces, claro, pero fíjate lo que hablaba, no sé qué persona lo decía, pero que existen como ciclos. Y a lo mejor alguien nos los puede aclarar. Es que la gente va cambiando, se va haciendo madura, va cambiando. Va cambiando. O sea, una hija que al principio te reclama, después se vuelve mamá y entonces dice, como tú decías, entiendo a mi mamá. Sí. Bueno, aquí decía esa, la intromisión en mi vida Ajá. y vive a mis expensas. Y la intromisión de mi vida tenía que ver mucho con eso de que quieren controlarte todo. Te quieren controlar cómo pensar, cómo vestir. Ay, no, Ya no a es mi esa caso, edad no es mi no caso. puedes. Entonces, otra vez hay una fractura, hay roces, hay choques. Y depende de la madurez. Hay mamás que lo dejan ir porque tienen su propia vida, pero hay otras que se aferran a Ay, esa sí. hija, a que tiene que ser. Y entonces empiezan los conflictos. Me Horrible, voy de la mamá. casa. Claro. Porque esta mamá no deja que yo saque mis alas. Entonces quiere que sea dependiente de ella, que me parezca a ella, que piense como ella. Me quiere controlar mi nueva vida. Y ahí yo siento que esa es esa adolescencia que las mamás hablan, Sí. que dice, la quiero como matar. No. Y No, esto mi- fue lo más loco. Mira lo que decía. En la infancia las amamos. Ya voy a agarrar mi chuletica aquí. Ah, En la adolescencia, las adoramos las adoramos en la pubertad y es mi enemiga en la ay, adolescencia. cónchale. ¿Qué tal? Me ¿Y pareció después, mami? súper fuerte. ¿Y después? Después viene otro ciclo que ese es el que le tenemos que preguntar a las profesionales de la psicología en cuanto a la relación, porque yo siento que hay unas que se rompen lamentablemente para siempre, mami. Mira. Cuando ese momento de la enemiga, hay unas que se fracturaron y no se volvieron a reencontrar, pero hay otras que después se reencuentran. Me imagino que con la maternidad se te despierta y empiezas a entender a tus padres. Fíjate, yo vuelvo al tema de la mujer, que es que se nos exige tanto. Fíjate, si tu hija, por ejemplo, a los 7 años no tiene amigos, ¿por qué tu hija no tiene amigos? Entonces es como culpa de uno. Todo es como culpa de uno, de la mamá, ¿no? Porque nos dicen, al papá como que no le reclaman tanto. Porque pero, es importante, pero en otros aspectos. ajá, pues entonces a los 7 años mi hija no tiene amigos. Oye, ¿qué ¿Qué hice hice? mal? ¿Qué hice mal? A los 12 años la niña es súper evolucionada amorosamente y sexualmente y ya quiere pensar en dates. Porque conozco casos ya de muchachitas de 12, 13 años que ya quieren estar en lo suyo, pues en tener incluso encuentros sexuales.
Y tú dices, es culpa de la mamá, porque no le La paró. mamá es una perra. La mamá también. A los 25 Bueno, la mamá, la porque hija es no el termina, no ejemplo. quiere trabajo. No tiene trabajo y no tiene pensado trabajar. Culpa de la mamá. A los 30 la hija se No, a los vuelve para la 30 ya casa. se tuvo que O haber sea, ido. sí, pero todo es culpa. ¿Qué hice mal? Porque mi hija a los 30 años quiere regresarse para la casa. ¿Entiendes? Es como Bueno, yo muy sí creo que hay injusto. que, no, yo lo Es que muy injusto pasa para la mamá todo. es injusto, pero hay que ver esa crianza, Ajá. irse hacia Claro, atrás. hija, por Que supuesto. deje de hacer. Entonces ahí es donde viene la culpa de la mamá, porque empiezas a encontrar quizás algunos razonamientos Sí, y algunos que sí. respuestas que Sí. sí se pudieron quizás trabajar mejor, pero ya sabemos que ¿Qué no haces tú con somos el pasado, mi perfectos. amor? ¿Y qué No, haces tú con el ahí es pasado? donde yo digo que hay que perdonar, hay que trabajar. Pero, mami, ¿qué te parece si buscamos a una psicóloga para ampliar un poco más este tema Está y bien. que además nos podamos llevar herramientas? Porque aquí estamos tú y yo en un tire y encoge de cuentos, Pero buenísimo, pero mami, no buenísimo. sabemos qué dice la psicología y Pero por dónde van los tiros hay para una cosa salir de esta importante, situación. antes de seguir, para que ustedes sepan, estos son los temas que vamos a estar tratando, pero no siempre es madre e hija. Lo que sí vamos a estar viendo es dos visiones, dos generaciones, dos puntos de vista y ver, como hemos hecho Verónica y yo en la vida, cómo llegar a las coincidencias partiendo del entendimiento, de la madurez y del amor. Bueno, pero necesitamos un apoyo teórico de un especialista que pueda un poco canalizar estas ideas tan complicadas. Sí, por eso yo solo pude pensar en una que es una de mis favoritas. Ella es psicóloga, mentora, escritora, además creadora de contenido que ayuda muchísimo a la familia. Se trata de Auri Tobar, que por ¡Auri! favor nos va a rescatar. ¿Cómo estás, Auri? Para mí es un placer estar acá con ustedes, madre e hija, para hablar de este tema. Y Auri está en Malta, por allá, por Italia. ¡Uy! Pero en las redes eso no se Eso no siente. Te importa, siento aquí cerquita, al lado de nosotros, Auri. no hay distancias. No, no hay distancia como las distancias que a veces hay entre las Ay, Dios madres mío. e hijas. ¿Esto es cierto o es un mito urbano de que las mamás siempre se llevan y las hijas se llevan tan mal? Fíjate que no es un mito urbano, porque la relación entre madres e hijas es una relación que está signada por la dualidad. Es una relación que es bipolar. Es una relación que per se es de amor, desamor, cercanía, distancia. Es de cuídame, pero no tanto. Es de quiero que intervengas, pero no mucho. Entonces, en esta conversación vamos a entender por qué se da esa bipolaridad, esa dualidad. Tiene connotaciones fisiológicas, tiene connotaciones psicológicas, que inclusive, si me dejan, lo iniciamos desde la mitología griega. ¿Les gustaría escuchar esto? Me encanta porque justo quería tocarte ese punto. Ese es un Así que punto por importante. favor, háblanos, Auri. Sí, señor. Vamos a empezar desde el punto de vista psicoanalítico junguiano por Electra. Electra es la hija de Agamenón con Clitemnestra. Y Electra, ustedes han escuchado el complejo de Electra, han escuchado, quizás más común es el complejo de Edipo, que es ese amor de los hijos hacia la madre, pero el complejo de Electra es la rivalidad entre la hija y la madre. ¿Por qué se da esa rivalidad? Por el padre. Exactamente, Agamenón, que tenía que ir a Troya y de pronto los vientos se detienen y el oráculo le dice, para que se activen los vientos tiene que hacer una ofrenda. Y a Agamenón no se le ocurre peor idea que sacrificar a Ifigenia, que es la hermana de Electra. Ahora, Clitemnestra, que es la madre de ambas, por supuesto, le matan a su hija y dice, esto no se lo puedo perdonar a Agamenón. Entonces, seduce, termina la Troya, la guerra, no sé qué, y ella seduce a Agamenón para que regrese y lo mata en la bañera. Electra nunca estuvo de acuerdo con eso y se convirtió en enemiga de su madre por siempre. Entonces, desde el punto de vista junguiano, psicoanalítico, esa dicotomía, esa dualidad entre el amor-desamor, porque fíjate que yo estoy usando la palabra desamor y no odio, que no es odio, es una dualidad en donde competimos por el mismo espacio. Es un espacio que cada una debe ocupar absolutamente sola y la otra no cabe. Entonces tiene que haber esa danza en la vida que no está
Está asignado por ciclos que tiene que ver, nace la niña, a los 3 a 6 años de edad se dice que tiene complejo de Electra, la niña es más proclive a ser eh, como la amante de su padre y la madre es la rival. Pero luego, y antes de que hagamos otras preguntas, interviene otra preciosísima pieza de la mitología griega que tiene que ver con Deméter, la diosa de la agricultura. Ese seguramente lo han escuchado. Deméter estaba con su hijita, que está ya en la edad adolescente, y de pronto se le pierde de vista. ¿Dónde está Perséfone? ¿Qué se me hizo? La buscó durante 9 días consecutivos. Deméter siente que se seca y se le secan las flores, los frutos, los ríos y sobreviene el invierno. Llegó Hécate. Yo digo que Hécate es la intuición, es como esas amigas que llegan con la antorcha y dicen, vamos a buscarla. Si fuera hoy en día, pana, vamos a buscarla. Se mete en el inframundo. Resulta que el padre de Perséfone la había raptado. Estamos hablando de Jade, el dios del inframundo. Tuvo que intervenir Zeus, el dios de los dioses, para decir, los dos tienen derecho a tenerla. Que pase una temporada con la madre y una temporada con el padre. Fíjate que eso fue el siglo 7 antes de Cristo. Lo que hoy en día hacen, la lopna, no sé, o que pase tiempo con la madre y con el padre. Y resulta que cuando regresa Perséfone para Deméter, es como que regresó la primavera. Cuando hablo de esto es cuando no está la hija, porque ya es grande, porque se va, y que es necesario que se vaya para vivir sus propias experiencias, para tener sus propios hijos, para tener su madurez, para tener sus errores. Una de las enseñanzas es que la madre no debe morir por dentro, la madre debe continuar su vida porque es el ciclo de la vida. La niña crece, va a querer estar quizá más con el padre, con la madre, pero luego en el ciclo de la vida, esa niña va a regresar con sus propios hijos porque ahora va a querer que la madre la cuide, la acompañe. Y curiosamente, ya para cerrar esta parte, al final de la vida, cuando hay hijos, generalmente es la hija la que se encarga de la madre cuando ya no se puede valer por sí misma. Es la hembra que le toca. Qué belleza. Pero claro, nos fuimos hasta la mitología griega. Vamos a volvernos un poquito aquí, como dice, al presente, a la realidad, de lo que vivimos. A mí me cuesta concebir. eh, Eso dice, no, es que mi mamá es una mala madre. Es que fue una mala madre. Ella es tóxica, no la soporto. ¿Eso, hay cura para eso? ¿Qué hay allí? Fíjate, allá hay una mala comunicación que está sustentado en el siguiente principio. Muchas veces las madres cuidan a sus hijas no por lo que necesita, sino por lo que no tuvo, desde sus carencias, desde yo no tuve juguetes, yo no tuve infancia, yo no tuve lo que sea, no tuve libertad. Entonces, Sus desde el propias miedo, heridas, ¿no, Exacto. Auri? Como decir, si a mí me abandonaron, entonces yo ahora sobreprotejo. Ujú. exactamente, Verónica. Entonces, eso hace que la relación se vuelva eh, tensa, se vuelva tóxica, porque todo ser humano necesita tener su autonomía, que es pensar con criterio propio, y su independencia, que es moverse con libertad. Entonces, cuando las madres, no entendiendo que esa es mi hija, pero no es mía, es de la vida y necesita hacer su vida. Entonces, si no la suelta y la cría desde el miedo, no desde darle libertad y confiando en su obra, entonces se vuelve tóxica. ¿Qué ocurre? Que no nos enseñan a ser madre tampoco. ¿Sí? Entonces cometemos muchos errores, generamos, eso genera culpa. Sin embargo, wow, yo digo que hoy en día también hay herramientas y también se cometen errores que generan culpa. Pero la relación, vuelvo a repetir, madre e hija está asignada por esa dualidad, por esa polaridad de te quiero, pero déjame quieta. Incluso cuando hay exceso de amor, por ejemplo, cuando tú dices, no, mi amor, te doy todo lo que quieras, pero no hay límites, también puede ser una mala madre por no saber que los excesos son malos. Entonces, también esa disciplina, esos balances. Y yo digo que también cuando estás criando desde tus propias heridas, eso lamentablemente acarrea muchos errores que ni tú misma como mamá puedes a veces reconocer porque no sabes que estás actuando desde el dolor o desde una carencia.
Entonces es difícil, aún teniendo las herramientas, poder aplicarlas perfecto un manual para cada persona, cuando cada quien ve la verdad desde un punto de vista distinto, ¿no? Yo me pregunto cómo fue para ti, Lidia, por ejemplo, que Verónica se fue a hacer su propia vida. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo sentiste tú? En el caso mío, lo que pasa es que yo dejé el plumero con tiempo. Yo antes que se fueran, yo me fui. Y Pero, yo me sentí abandonada, pero de a los 20 años se sentía abandonada mi hija. siempre. Pero el asunto es que cuando tú ves que ya las niñas o el niño tiene oportunidad de salir, pues yo, en el caso mío, yo se dio la oportunidad, me divorcié y me fui. Pero Y una pregunta, a solo por 20 curiosidad, años, saber el punto de vista psicológico. Leda, tú tienes 2 hijos, ¿verdad? una niñita y un niñito. De ¿Cómo es eso? 50 y 52. Un niñito de 52 y una niñita que no sé qué edad tiene. 50. Ay, Dios mío. Ok, de tus hijos está Verónica, está un hermano de Verónica. ¿Sí? Claro. ¿Quién es mayor y quién es menor? Él es Camilo. mayor. Él es mayor. No, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Que las relaciones entre madre e hija también tienen que ver con si es una hija única. Claro. Cuando es una hija única, es como que las madres les dan todo a esa hija y la sobreprotegen, que es lo que estabas diciendo tú, Verónica, se puede volver una madre que no deja que asfixia, una madre que dándolo todo, más bien comete el gran error de no dejar que la hija tenga sus propias caídas y levantadas, que tenga sus propios errores, no la dejan. Ahora, cuando hay el caso de ustedes, que es un hijo mayor y una hija hembra menor, el mayor es como una especie de protector en cierta forma, y llega la hija hembra, que es una competencia enorme, y la hembra siente que es, imagínate tú, competir con una hija hembra, que le ponen lacitos, cositas, que es cuchi, que es linda. Para ser un hermano mayor es algo muy difícil porque la hija hembra se roba como todo el protagonismo. Creo que la Entonces, hija hembra entre nosotros es mi hermano. Yo creo que yo asumí el rol del mayor. Aquí tenemos estos roles un poco distorsionados, pero estamos bien con eso Pero ya. no es porque sea hembra, sino que es muy suave. Camilo es más suave, Verónica es la fuerte. interesante. Entonces Porque dice viniste. Verónica, hay mi imagen y semejanza, dura, fuerte, luchadora. Sí, Ajá, es fíjate qué así. interesante, porque justamente eso que es dura, fuerte, luchadora, se hizo con lo que se denomina en el budismo la ley del espejo. Son tan iguales que muchas veces compiten por belleza, por capacidades, por yo sé más y tú. O sea, Incluso puede haber hay algo momentos, muy perdón. divertido, Auri, que mi mamá hubo un momento cuando yo tenía 12 años que ella decía que es que ella me amaba, pero después cumplió 12 años y me empezó a odiar. Y yo nunca lo percibí así, pero desde el punto de vista de mi mamá, que obviamente ya yo estaba teniendo mis propios... Adolescente, ¿no, amor? Sí, la adolescencia, mi mamá no la supo, o sea, ella lo vio como en contra, en vez de entender que yo estaba buscando mis propias alas, mis propios, como dicen, parecerme a mis amigos, mi propia identidad. Ella lo vio más bien como un rechazo y, por ejemplo, yo no quería usar el apellido de mi mamá porque era muy famosa, yo no quería vivir bajo su sombra. Entonces también lo vio como, ¿por qué no quiere? Se siente avergonzada de su madre. Y no era así, no era así. Yo decía, mamá, no. Claro, que lo que acabamos de decir es que Verónica quería su independencia, quería vivir su propia vida y incluso no querías usar el apellido de tu madre porque era muy famosa, tú quieres vivir desde tus propios logros, glorias, errores, en fin. Y eso habla de tu temperamento. Tú naciste como una persona y eso viene de cuna. El temperamento nace con la persona. Ujú. Para tu mamá, para Leda, fue muy difícil entenderlo porque quizás prefirió a una hija que fuese más necesitada de ti, más necesitada de su ejemplo, de que tú le enseñaras, en fin. Y vuelvo a repetir, no nos enseñan a ser madres. Sin embargo, fíjate tú qué interesante porque para tener unos tips es entender que las relaciones las relaciones todas son, yo digo, como una torre de Legos. Cada una tiene sus piezas y se van construyendo. Ujú. Y cada quien va poniendo y se pone una y se pone la otra. Y en esa construcción hay unas características. Está la característica fuerte de Leda, la característica fuerte que trajo Verónica y juntas han construido algo. Y el tip que puedo dar es entender que las relaciones son cíclicas. Algo que empezó quizá como una necesidad
de la hija de querer a su madre, luego una necesidad de déjame ir, déjame quieta, pero fíjate que ahora están trabajando juntas. O sea que la vida las reúne en compartir, en hacer sinergia con esas competencias. Quiere decir que nada en la vida es estático. Quiere decir que nosotros podemos aprender incluso de las situaciones más difíciles de relación, porque cada quien tiene su historia, le da tuvo la suya, como hay muchas madres que tienen la suya, que son, digamos, hay personas que vienen con miedos muy grandes, que vienen como necesidades muy grandes, y le da miedo soltar a la hija. ¿Sí? Y viene una hija que está como desde el punto de vista de su temperamento, que está lista para hacer las cosas por sí mismas, y la madre no la deja. Pero bueno, es entender, yo digo, cómo es la característica. Es como un barco que uno va navegando y decir, si hay viento, ponemos las velas y las ponemos a que vayan a su lugar, y si no, bajamos las velas. Pero es ir navegando, ir dándole la lectura a la vida que la vida te va dando. Hay momentos en donde quizá Verónica sí va a necesitar de Leda y tú sí le vas a poder dar. Y quitamos a Verónica y a Leda, pongamos a dos, madre e hija, hay momentos en la vida donde se da, hay momentos en que se recibe, hay momentos en que se pide. Y es entender que eso viene de manera natural. Ahora, y las relaciones que ya están fracturadas por las razones que sean, ¿qué herramientas le podemos dar a esas madres e hijas que nos están viendo, que de repente ni siquiera se hablan, o que Ujú. cada vez que se ven pelean, o tienen un roce, para ayudarlas a atravesar, como quien dice, esta marea y poder volver a la calma para llevar una relación un poco mejor, más llevadera? Lo primerito es identificar qué es lo que hay en la relación que se rompió. Y en muchos casos no lo pueden hacer solas, seguramente pueden usar el apoyo de un profesional que les ayude a identificar dónde estuvo la ruptura, porque pueden ser tantas cosas, pero hubo algo que generó que hubo esa ruptura. Tantas cosas, me abandonaste, quería estar y no estuve, o sea, tantas cosas. Entonces, uno, identificarlo. Dos, curar esa herida, pero desde su origen, para que madre e hija puedan decir, ah, es que yo no sabía hacerlo. Y la hija decir, yo no entendí cuando tú hacías eso porque estaba muy pequeña. Es poder saldar esa cuenta desde el entendimiento. Y más adelante, poder ir construyendo una relación sobre la base de, entendí que no estabas en capacidad y que fíjate, pasa mucho con nosotros las hijas, que decimos, mi mamá hacía esas cosas, pero luego uno de adulto entiende con sus propios errores y con sus propios caminar en la vida, ahora entiendo por qué mi mamá no pudo hacer eso, es que no tenía las herramientas. Entonces, bueno, lo importante acá es identificar qué fue lo que pasó. Segundo, abrir la posibilidad de un diálogo, no tenerle miedo al conflicto. Y en uno de mis capítulos de mi libro Criar hijos con astucia es Bienvenido a los conflictos. El conflicto es una manera de crecer, de decir, esto es lo que nos está pasando, vamos a desnudarnos ante el problema y vamos a confrontarlo, porque después de eso uno sale crecido y decir, ay, eso, ese aha moment, es decir, ahora lo entiendo. Y de ahí en adelante hacer como soltar las torres de las piecitas del ego y construir una relación a partir de algo nuevo. Porque fíjate la cosa que yo he visto, lo he visto en las entrevistas que he hecho a muchas mujeres, que cuando está rota la relación con la mamá, esas mujeres no funcionan. Tienen unos conflictos eternos. Entonces es como porque es una relación tan íntima desde que estás en la placenta, desde que alimentas a tu bebé aquí, que si tú no solucionas ese problema con tu mamá, es como que no vas a poder vivir. Sí, y de eso justamente habla la ley del espejo, que dice, lo que te molesta del otro habla más de ti que del otro. Eso que la hija, en este caso, critica de la madre, es muy seguramente algo que ella está criticando de ella misma y que no está viendo. Entonces, ahí hay un acto de reconocer, pero es que yo tengo esta falla y estoy ciega, no lo quiero ver porque no me quiero ver a mí misma. Es por eso yo digo que esas relaciones que están rotas, hay que ir al fondo, porque si hay una cosa que es muy cierta y es que existe exparejas, pero no existe exmadre, no existe ex hija. Esa foto borrosa, es la bisabuela, sigue siendo mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Son relaciones que no tienen fecha de caducidad, no extinguen. Entonces, tenemos el resto de la vida para reconciliarnos. Y mira que muchas veces hay mujeres que dicen, me reconcilié con mi madre después que murió. Y una recomendación es, ¿por qué esperar
hasta que se vaya para lograr dar ese paso que es atravesar, digamos, el mar revuelto, como decía Verónica, del conflicto para tener que resolver un asunto. La invitación es, pasen por ahí, háganlo, eso duele. No, que iba a decir que a veces pasa que hay que hacerse madre para poder Ujú. entender a la madre. Y solo cuando vas atravesando las mismas situaciones que le tocó vivir con sus hijos, empiezas a reconocer la labor de la madre. Dices, Qué lindo wow, eso, es verdad, ahora ¿verdad? entiendo. Entonces también hay un proceso ahí de madurez de la mujer Sí. que quizás la ayuda a comprender más a su mamá. Eso que estás diciendo es tan cierto. Y es lo que yo hablaba de los ciclos, Verónica, y es, se empieza cuidando y queriendo que me cuides, luego se continúa poniendo distancia, luego queriéndome ir para crecer y luego volver, porque yo necesito de mi madre para que me enseñe a ser madre al mismo tiempo, ¿sí? Y allí donde uno, es como que se cierra el ciclo y uno comprende, ah, de esto se trata. Eso se llama madurez. Ujú. Bueno, ahí están algunos de Qué los tips de los que lindo. nos podemos agarrar. Gracias, Auri. 1.000 millones da tus redes sociales, aunque ahí las vamos a poner. E invita porque definitivamente atravesar estos vínculos y estas situaciones con un profesional que te puede identificar esas características y darte lo que tú necesitas, definitivamente es muy Sí, a importante. veces hay que buscar ayuda porque de verdad que está muy rota, está muy rota. Yo te digo, para nosotros, yo le doy un aplauso a mi hija y un aplauso a mí porque hemos tenido situaciones diferentes, pensamos distinto, pero el amor lo sana, lo une y lo cura todo. Siempre ha prevalecido. Gracias, Sí. Auri. Absolutamente, absolutamente. Yo digo que eso es tan cierto, Leda, el amor es esa amalgama que puede resolverlo todo. Ahora, el amor desde la comprensión, ¿sí? Desde te entiendo, te comprendo, somos diferentes, todos somos diferentes. No entre nosotros, incluso somos diferentes hoy y mañana. Mañana yo puedo pensar completamente diferente a lo que yo pensaba hoy. Así de diferentes somos. Que la vida son ciclos, que hay que entender esos ciclos y hay que también perdonarse. A veces genera mucha culpa el hecho de que no supe criar a mi hija. Yo digo que la culpa se libera cuando uno se perdona. Entonces hay que perdonarse y decir, no supe hacerlo y comprometerse a hacerlo mejor. Yo creo que esto da para mucho, Verónica. Hay que hablar del tema. No, 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 ella se fue, nos dio demasiado, Sí, yo me demasiado. sentía que había mucho que quería analizar de nuestra relación, pero ese no era el Ese no tema, es el no tema, somos no es el nosotras, tema. es las cosas que nos dijo con las cuales todos ustedes se puedan identificar y sobre todo conseguir esas claves, esas soluciones que te ayuden a sanar, a mejorar la relación con tus padres, tu mamá. Y la verdad es que yo creo que al final lo que yo le estaba comentando a ella, ¿no? Que el rencor, el no perdonar, es más hacia nosotros que hacia afuera. Y vivir una vida con un rencor, porque además no sabes en qué momento vas a perder a tu mamá y que no puedas sanar pensando que hay tiempo para sanar. El sanar es ahorita. El dejar de vivir un día sin rencor es ahorita. Pero no por tu mamá tanto como por ti misma, Claro, hija. es que no, lo llevas tú Sí, encima. la solución, digamos, ese pleito que tuviste ya no lo puedes rescatar. Ese amor que no te dieron ya no lo puedes rescatar. Yo como madre te digo, o sea, ese tiempo que no estuve ya no lo puedo mejorar. Eh, o sea, yo puedo dar lo que puedo dar. Y a partir, no de ahora, o sea, nosotros tenemos una buena comunicación hace rato, pero lo que no se dio de bebé o de chiquito, bueno, perdón, Trabajenlo. perdón, No, porque perdón. sí deja sus heridas. No hay que decir como que, Sí, bueno, lo pero hablé y ya estoy sano. No, hay cosas que dejan heridas graves. ok, pero Hay entonces padres que trabajarla, son, búsquese un pero psicólogo, búsquese sí, una ayuda, sí, búsquese algo, sí. porque, o sea, ya, yo clavarle por ejemplo, a mi madre, como decía, que tuve 11 muchachos y me tuvo a mí de número 10 y entonces me dejó, mira, si me lo dejó, se me quitó en el camino. Y no puedo estar para atrás y porque en este momento me dejaron casi una tía que no me gustaba.
No puedes hacer nada con eso. Es el presente. Yo lo superé. Jamás me he visto en un psicólogo, hija. La única vez que me quedé con un psicólogo fue cuando Deberías. No, Gracias, hija. Gracias. yo siempre he pensado que tú y yo necesitamos un psicólogo. No, mi amor, ya no. No nos hemos visto con psicólogos, pero Pero nos bueno, pueden arreglar algunas Pero nosotros tuercas. hablamos. La No, única vez que claro, vi que un claro. psicólogo para ver si resolvía el problema era con tu papá. No, para yo ver también, si había nosotros problema de como- pareja. Para ver, y no se volvió para nada porque eso estaba súper acabado. Pero no, hija, yo siento que uno, a medida que uno va madurando, a medida que uno va creciendo, uno va aprendiendo, uno llora, uno sufre, se equivoca, se pide perdón a sí mismo. Uno va para adelante, hija, porque no nos claro. queda otra cosa. Y como tú dices, no espere que se muere para pedirle perdón, como han hecho muchas personas que yo les he escrito sus historias, hija, y que al final, bueno, entonces cuando se murió pude entender. Pudiste ¿Sale? entender, pero te quedan como algunas cositas ahí, Les unas quedan heridas cositas, y mami. todo lo que has podido o dejado de vivir, porque es lo que te digo, sí afecta la relación de esa persona para el resto de su vida. Ok. Entonces tienes que ir a la base. Si no lo puedes hacer tú misma porque, ajá, tienes la madurez, te leíste todos los libros, oye, buscan ayuda. Hoy en día hay mucha facilidad para eso y yo creo que es necesario por uno, para entenderse a uno si la madre está bien, si no también. Hay madres que no tendrán reparo, entonces, bueno, O hija. el psicólogo o las hijas que no tengan reparo, el psicólogo creo que te puede ayudar a entender y atravesar esta tormenta un poquito para que sea más llevadera. Me parece que es eso, tenemos que sanar, curar para seguir adelante. A mí, mami, Y además hija, no repetir los errores, porque si no eres madre, después empiezas esas heridas a trasladárselas a tus hijos. ¿sí? Claro, claro, todas las heridas se las transmiten. Fíjate que no te di ninguna, bueno, el abandono, te abandoné solamente, pero mis heridas, si tuve heridas Me de abandonó, verdad. pero entonces saqué mis alas desde chiquita. Mira, por eso, yo digo, yo le No, voy a decir no, una no, cosa. y a mí Si me yo fui gusta mala decirle- madre, o sea, a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo. No, mami, no con fuiste mala madre, yo lo que digo es que- lo que dijimos con la doctora, con la Yo con la quería. psicóloga, que a mí me cuesta mucho entender, no, es que mi mamá es tóxica. Es que mi mamá es una mala madre. Es que me cuesta, porque yo no puedo ver a una mujer. Mami, hay mamás como que han mala matado a sus madre. hijos. Esa gente Pero estaba es que son loca. locas, estaban locas, Bueno, no estaban pero hay tóxicas, estaban trastornos, loquitas. hay trastornos de Entonces, trastornos. yo digo, si yo pude, con toda mi inexperiencia, con toda mi no conocimiento de cómo ser mamá, crear esta belleza. O sea, Ana, Dios me ayudó mucho. Porque, y por cierto, hija, ¿cuándo este programa se va a volver divertido? Cuando cojamos un tema como la de los swingers, que mi mamá me lanza en un campo nudista porque a ella le gusta, pues. Pero ese es otro día. ese Otro va día. a No, ser no, otro pero día. este es un tema necesario, mi Sí. amor, y lo que dio la razón del por qué estamos haciendo este tipo de podcast. No, les prometemos que esto le iremos subiendo niveles de alcohol también, para que nos soltemos más y No, estoy soltadísima. sea más, no, porque de verdad, este era un tema serio, es denso, pero es tema necesario serio. porque fue lo que nos preocupó y para que la gente vea que pueden llevar una buena relación con su mamá. Además, como nosotros somos perfectas, queríamos que la gente viera cómo es la perfección de una ¡Mentira! mamá con su hija No, en una mira, relación. Cuando yo le digo Mentira. a mi mamá lo del abandono, es un reclamo que constantemente he hecho broma con eso, porque, ajá, cuando yo, por ejemplo, era cheerleader, ¿quién me iba a ver en el estadio? Nadie. Cuando yo Me era ven obras como a de mí. teatro en el colegio, ¿quién me fue a ver? Y grillos. Día de la Madre, vamos a recitar la poesía. No, mami, yo fui a muchos días de la madre, no, No, vengas a, no, yo me no vengas. recuerdo nada de eso. Bueno, esa es la cosa, mami, Nada, que tú no bloqueaste. recuerdo. No, Tú yo bloqueé. Yo tengo fotos, y esa es la cosa, que yo no tomaba fotos porque No, hoy mami, en no día- había foto. Es no un había tema de eso. Salía del colegio. Siempre me venía a buscar la mamá de Armandito, la mamá del otro, Cónchale, el otro. Dios Entonces, mío. a mí me gustaba salir del colegio. Entonces, pues, mi mamá no entendía porque yo nunca comía en el almuerzo. Si me hubieses ido a buscar al colegio, te darías cuenta que siempre tenía un helado, porque yo siempre buscaba la forma de tener un Oh. raspado en mi estómago. Entonces llegaba así. Mala mamá, definitivamente mala No, mamá. hacía de las mías, pero en estos días me preguntaron, ¿y dónde estaba tu mamá en tal? Por ejemplo, en los viajes de Club Disney. Yo tenía 17 años viajando por el mundo con una gente que, una Ay, gente no, con la mami, que 17, trabajaba. pero Y me dice, trabajaba, ¿y tu te mamá? protegía. No, ella estaba trabajando, ella estaba muy ocupada. Estaba Y yo andaba trabajando, rumbeando, perdón. haciendo, y hice de las mías, y yo siempre digo, Dios me quería La base vivo. moral de mi Dios hija me quería se la viva, creyó. porque de verdad, o sea, yo hice de las mías, yo tuve mucha libertad, pero por la cantidad de libertad que tuve, mami, yo siempre decía, Tengo que cuidarme. tengo que ser responsable, porque yo creo que aquí más nadie me está cuidando.
Mira, Pero hija, fui extremadamente responsable, así mi que amor, tenía porque mi base. tenía una basecita. Yo digo una cosa, hija, fíjate, también volviendo a ese tema, pero a mí no me afectó así como a ti, fíjate. Yo también, yo corría en el colegio, corría. ¿Y te fue a ver tu mamá? Nadie, ni un hermanito, ni alguien. Y llegaba a mi casa con mi medalla bella, ¿ves? Y yo, mira, me gané la medalla. Ah, sí, qué chévere, chévere. Pero no sé, hija. Debe ser porque yo veía, coño, chale, mi mamá estaba tan ocupadita con tantas cosas, aunque tenían también sus mates, sus ayudas. No me afectaba. Era mi logro. Era mi logro. Yo Claro, lo no, logré. también Yo puede ser una cosa de em, personalidad. Sí, mami, también. Entonces, digo, bueno, pero fíjate, cuando me gradué en el liceo de aplicación, mi mamá estaba conmigo. Yo estaba embarazada de Camilo. El que no estaba era tu papá, fíjate tú. Mm. Y yo estaba ahí con mi mamá, acompañándome. ¿Quieres que llore yo ahorita? No, pero es ¿Quién que te quiero estuvo decir, conmigo en la graduación de la católica? tampoco estuve, No tampoco porque estaba Pero ¿sabes trabajando. quién estaba? Tu papá, Mi abuela. Y tu mi abuela. papá estuvo. ¿Viste? Son Entonces, son cosas. muchas heridas. Entonces, bueno, No, aquí lo mami, vamos pero a trabajar. lo que quiero es que vean que no es una relación perfecta. No Y las hay. si quieren seguir escuchando cosas de estas loqueras, nos tienen que seguir. Nos tienen que seguir. Suscribir. A ella en Instagram se tienen que seguir, la Lea Santo Domingo. Y por aquí, @RaskinB. Y suscríbanse, porque eso es lo que va a hacer que este canal siga creciendo, que tengamos muchos temas. Dennos los temas que quieren que tratemos aquí en Amables Impertinentes. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Sí? Cambio fuera. Mami, sí, vamos, esta terapia está buenísima. ¿Me abandonas? No te abandono, mi amor, jamás. Los abandonamos. Hasta la próxima. Ok, uf. Las opiniones expresadas por las invitadas de Amables Impertinentes son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Te invitamos a formar tu propio criterio a partir de los diversos puntos de vista que compartimos. El contenido de este video no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre acudir a un profesional cuando lo necesites. El nido vacío para mí es un invento que sencillamente es para justificar el que la persona está vacía, ella, porque no ha hecho más nada que criar hijos. O sea, nos lanzan todo de una sola vez. Todo de una sola vez. Menopausia con nido vacío, con reencuéntrate a ti mismo. A ti misma, mande al marido para el carrizo y me fui yo también. Entonces no hubo tal nido vacío. O sea, tú sentí lo como si sentiste. me habían dado... Primero me clavaron un cuchillo en el corazón y me dieron un golpe en el estómago. O sea, Hay mamás que esperan que los hijos se casen y que vuelvan algún día también. o también.